es importante educar desde los valores cristianos que están escritos en la palabra de Dios, con el fin de que ellos puedan tener una cosmovisión cristiana, que ellos puedan interpretar lo que observan, lo que perciben a la luz de los valores escritos en la palabra de Dios. Este es el podcast de Corazón de Mamá. Paz de Cristo. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Judith Bojorquez de la Primera Iglesia de Culiacán y me siento contenta de participar en este blog de Corazón de Mamá con el tema La Palabra de Dios en la Educación. Una de las mayores preocupaciones de nosotros, los padres de familia, es brindar a nuestros hijos una buena educación. Invertimos muchos recursos con este propósito y esto es importante debido a que el ser humano asimila conocimiento desde que nace hasta que muere. Toda la vida estamos asimilando, adquiriendo lecciones que nos formarán de una manera u otra. Sin embargo, la educación como tal no es la solución a los males de la sociedad. No hace nada para combatir la maldad. De hecho, el conocimiento sin el amor de Dios conduce al orgullo, conduce a la vanidad, envanece, dice Primera de Corintios 8:1. No hace nada para que una persona sea mejor. Frecuentemente podemos observar necios instruidos. De ahí que, si queremos brindar a nuestros hijos una educación verdadera y completa, esto debe partir de la realidad, de la existencia de Dios y cómo Él se ha comunicado con nosotros a través de su palabra, la Biblia. Es en ella que encontramos la revelación de lo que Dios quiere para nosotros. Nos capacita y nos equipa para formar el carácter para esta vida y también para la vida eterna. Nuestro texto base de 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios, la escritura, es no solo literatura, es la voz de Dios escrita, dice 2 de Pedro 1:21. Que los hombres que la escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si nosotros verdaderamente valoramos esto, que Dios nos habla a través de su palabra, en ella nos revela su amor y su infinita misericordia y los valores eternos para vivir, entonces nosotros podemos vivir una vida plena. Porque la palabra de Dios es segura, es firme, es verdadera, es fiable. Podemos confiar en ella porque nunca pasará, dijo el Señor, mis palabras no pasarán. Y como dice nuestro texto base, la palabra de Dios es útil para enseñar. Las verdades de la educación se encuentran en la Escritura. Dice el Salmo 119:130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. El apóstol Pablo también, al escribirle a Timoteo, le expresa el propósito y poder de la palabra.
Segunda de Timoteo 3:17 le dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. Y esto es algo que todos nosotros podemos tener y debemos también enseñar. Esta sabiduría que solo lo da Dios a través de su palabra. También nos dice nuestro texto que es útil para redarguir y para corregir. Algo que maravilla de la Escritura, ¿verdad? Es cuando nosotros nos damos cuenta que algo no está bien, que nos habla nuestro pensamiento y nos redarguye, nos corrige para que hagamos lo que es correcto, ¿verdad? También nos dice nuestro texto que es útil para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice cómo vivir correctamente, haciendo lo que está bien para nuestro Dios y para los que nos rodean. La palabra de Dios también trae vida, vivifica. El propósito de ella es revelar la vida que se nos ofrece en Cristo. A veces, frecuentemente es conocida la palabra de Dios como la carta del amor de Dios, que nos señala ese amor tan grande que Él tuvo al venir y ofrecerse en sacrificio por nuestra salvación. El Salmo 119 afirma que su palabra trae bendición, trae pureza, requiere meditación, exige obediencia y otorga orientación y también esperanza. Dice también en uno de los salmos, ¿verdad? Deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos deleitamos en el Señor y Él está ahí para ayudarnos, para bendecirnos. La palabra también revela la verdad. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. El conocimiento nos da de alguna manera formación, pero la palabra de Dios nos transforma. El conocimiento forma, la palabra de Dios transforma, cambia el pensamiento, cambia la conducta. Esa dirección, esa corrección, esa formación la da la palabra de Dios. Ella es reveladora para todas las generaciones, no solamente para aquellos que estamos adultos, sino para estas generaciones venideras. Capacita para toda buena obra. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón, en la mente, se convierte en nuestra fuerza, ¿verdad? Y es nuestra arma para vencer, para poder enfrentarnos a la tentación de pecar. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue tentado allá en el desierto por el diablo? Él acudió a la palabra de Dios, ¿verdad? Para derrotar al enemigo, y nosotros también podemos hacerlo. Vivimos en la actualidad en un mundo lleno de información. Nuestros hijos la reciben de su entorno, de su escuela, de su familia, de sus amigos, de las redes sociales, y esta información va dando forma a su manera de pensar y de actuar. Va formando su cosmovisión de las cosas, es decir, cómo interpretan lo que les sucede y lo que sucede en el mundo. Por ello, es importante educar desde los valores cristianos que están escritos en la palabra de Dios, con el fin de que ellos puedan tener una cosmovisión cristiana, que ellos puedan interpretar
lo que observan, lo que perciben a la luz de los valores escritos en la palabra de Dios, y de esa manera pues interpreten esa realidad que ellos perciben. Es urgente, padres de familia, educar la fe y la mente de nuestros hijos para desarrollar en ellos la formación de ese carácter mediante una conexión con Dios, que ellos puedan aprender a vivir sabiamente, con la sabiduría que Dios da, y que puedan ser después, al crecer, hombres y mujeres útiles, que vivan en los valores eternos, que tengan esa relación con Dios, con su prójimo y con el mundo que los rodea, además de la formación de las habilidades y conocimientos. Yo los invito a reflexionar cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la palabra de Dios en familia. Tenemos momentos devocionales cada día. Aplicamos las verdades eternas en la vida de nuestros hijos. Damos el ejemplo de vivir la vida de acuerdo a las Escrituras nosotros mismos como padres. Hemos hecho costumbre tener devocionales diarios. Estamos, padres, urgidos, necesitamos enseñar y vivir la palabra de Dios. Orar para que nuestros hijos crean y vivan verdades eternas, que caminen en valores cristianos que han demostrado ser inamovibles y que permanecen sin importar cuál sea la cultura que se está viviendo. Dios los bendiga y sigamos adelante en esta grande tarea y responsabilidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Spotify y YouTube.